y vamos a empezar a desarrollar grupos de medicamentos. El primer grupo de medicamentos que vamos a desarrollar es los medicamentos del sistema nervioso autónomo. Como bien dice acá, el sistema nervioso autónomo, que es este que está arriba acá, el sistema nervioso autónomo, controla todas las funciones autónomas que no dependen de la voluntad. Por ejemplo, el pulso, la respiración, la digestión, funciones que dependen de la voluntad y otros que son autónomas, que no dependen de la voluntad. Por ejemplo, en este momento se hace el intercambio gaseoso a nivel alveolo pulmonar y no depende de la voluntad. Aquellos que almorzaron, se está haciendo la digestión y yo no puedo aumentar más o menos la digestión. La digestión es autónoma, se hace sola. Por ejemplo, el peristaltismo. Yo puedo voluntariamente decir que haya más peristaltismo o menos peristaltismo. No puedo. Sí puedo controlar algunas cosas, por ejemplo, abrir y cerrar la mano, eso puedo controlar. Cerrar los ojos, puedo controlar. Dejar de hablar. Pero ahí, este sistema, los medicamentos que vamos a ver ahora, actúan en este sistema, en el sistema nervioso autónomo, es decir, el que nosotros no podemos gobernar. Entonces, viendo esto al que comenzamos la clase, ¿a qué órganos les parece que llega el sistema nervioso autónomo? Corazón. Al corazón. Los pulmones. Los pulmones. Los riñones. Riñones, por ejemplo. Bien, muy bien. Todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Vamos a ver los más importantes. Entonces, el sistema nervioso autónomo regula las funciones del corazón, funciones de los pulmones, funciones del tubo digestivo, funciones de las glándulas salivales, la contracción y relajación de la pupila, funciones del sistema renal. El sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. O sistema nervioso simpático o adrenérgico se denomina, o sistema nervioso parasimpático o colinérgico. Lo interesante es que el sistema nervioso autónomo tiene dos vías, una vía del lado simpático, como bien dijimos, y una vía para el lado parasimpático. Los dos inervan al corazón, los dos inervan a los pulmones, los dos inervan a todos los órganos que vimos, está inervado de los dos lados. Los dos tienen neurotransmisores, es decir, para que llegue la información desde aquí a aquí, hay neurotransmisores, que son unas sustancias químicas, y receptores del sistema nervioso simpático. El neurotransmisor, lo que va a llevar la información, lo que lleva la información es la noradrenalina. Y del lado del parasimpático, el neurotransmisor, la sustancia química que hace que suceda el efecto, es la acetilcolina. Tenemos, tanto del sistema nervioso simpático, los receptores que se denominan alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y del lado parasimpático, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Es decir, que estos neurotransmisores van a actuar en estos receptores. En el caso del sistema nervioso simpático, la noradrenalina va a actuar en el receptor alfa 1 o alfa 2 o beta 1 o beta 2. Y en el caso de la acetilcolina, va a actuar en los receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Dónde están estos receptores? Están acá, en estos órganos. Estos órganos tienen receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, muscarínicos y nicotínicos. Por ejemplo, ¿no? Uno de estos va a estimular al corazón y el otro lo inhibe. Uno estimula la respiración, el otro lo inhibe. Uno estimula la digestión y el otro lo inhibe. Uno estimula que se produzca salivación y el otro lo inhibe. Siempre hay uno que estimula y siempre hay otro que inhibe. Lo malo de esto es que no siempre el que estimula a todos. Algunas veces, por ejemplo, el sistema nervioso simpático o adrenérgico estimula el corazón.
y el colinérgico inhibe al corazón. Ahora, en el sistema digestivo es al revés. El sistema colinérgico o parasimpático estimula las funciones digestivas y el simpático los inhibe. Entonces, no es una regla que siempre uno estimula o el otro inhibe. Y eso nos empieza a dificultar un poco, por lo cual hay que aprender sistema por sistema. Vamos a ir viendo caso por caso. Vamos a empezar por el corazón. El corazón tiene unos receptores del lado del sistema nervioso simpático que son los beta 1. Y del lado del sistema parasimpático llega a través de los nervios vagos. Y actúan en las 4 propiedades del corazón. Las 4 propiedades del corazón son automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad. El sistema nervioso simpático estimula las 4 propiedades y el sistema nervioso parasimpático inhibe las 4 propiedades. Si el sistema nervioso simpático estimula, ¿qué produce? ¿Qué produciría si el sistema nervioso simpático estimula las propiedades del corazón? ¿Cómo lo veo desde afuera esto? Como taquicardia, aumento de pulso. Bien, va a aumentar el pulso, va a tener taquicardia. ¿Y qué más? La presión arterial, profesor. La presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión arterial. Y también, al aumentar la conductibilidad del estímulo y la excitabilidad, produce arritmias rápidas. Puede producir arritmias, va a estar taquicárdico y puede producir arritmias, ¿no? Pero es a veces necesario que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100. Por ejemplo, cuando hago ejercicio, cuando estoy asustado, cuando tengo miedo, está bien. Y a veces es necesario que la tensión arterial también suba. Entonces, este sistema de este lado, lo que hace, aumenta las 4 propiedades. Si el sistema parasimpático, que es el otro, el sistema parasimpático inhibe, ¿qué es lo que va a producir de este lado? En el automatismo, ¿qué va a producir? Disminución de la frecuencia. Disminución de la frecuencia cardíaca. En la contractibilidad, Baja la presión. baja la presión. Arterial. Perfecto. Y ya acá se produce arritmias rápidas, acá produce arritmias lentas. Las arritmias lentas se denominan bloqueos. Entonces, el sistema nervioso parasimpático inhibe las 4 propiedades del corazón, como bien indica acá, las baja las 4 propiedades del corazón, y eso lo voy a ver en las 4 M. Lo medible desde afuera, que baja la frecuencia cardíaca, que baja la tensión arterial y que va a producir distintos tipos de bloqueos del estímulo eléctrico. Ahora, lo que tendría que ver, si doy un medicamento de este lado, que actúa en el sistema nervioso parasimpático, doy un medicamento, ¿qué es lo que va a producir en el corazón? ¿Qué hace que este sistema nervioso parasimpático trabaje más? Al trabajar más, ¿cómo lo veo en el corazón? ¿Qué pasaría en el corazón? Y lo que dijo antes, baja frecuencia cardíaca, bájate a... Bien, perfecto. Y si tengo un medicamento que bloquea aquí, que hace que esto no funcione, el estímulo no pasa para acá, por lo tanto nunca llega al corazón. Ahora, si yo saco este, porque le doy un medicamento que corte todo esto, queda este solo. Y este solo, ¿qué es lo que hace? Empezaría a aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, empezaría a aumentar, y no habría nadie del otro lado que lo frene, porque lo que hace este es frenar a este, y este frenar a este, para mantener un equilibrio. Pensemos en esto, en una persona, ¿no? Fíjense, que tiene bradicardia, está con 30 latidos por minuto, y está hipotenso, está con 60 de presión arterial sistólica. ¿Hasta ahí me siguen? Y yo le doy un medicamento que bloquea acá, lo bloquea porque está con 30 latidos. Este actuaría y empezaría a aumentar la frecuencia cardíaca porque estaría solo. Entonces de 30 haría que suba a 40, 50, 60 y la presión arterial que estaba en 60 de sistólica que vaya aumentando porque quedaría este solo. Nosotros tenemos medicamentos agonistas y antagonistas. Entonces yo voy a tener medicamentos que son agonistas del sistema nervioso parasimpático y antagonistas del sistema nervioso parasimpático. Y voy a tener medicamentos que son agonistas del sistema nervioso simpático y antagonistas del sistema nervioso simpático. Agonista o sinérgico es uno que estimula al otro. Vamos a ver 2 medicamentos. La adrenalina, que es un agonista del sistema nervioso simpático, y la atropina, que es un antagonista del sistema nervioso parasimpático. Vamos con el primero, la adrenalina.
Si la adrenalina es un agonista, es decir, que estimula el sistema nervioso simpático, lo estimula, y al estimularlo, aumentan las 4 propiedades. Por lo tanto, la adrenalina produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y va a producir arritmias. Es arritmogénico, produce arritmias. ¿En qué situaciones voy a dar la adrenalina? Esto es más conocido, ¿no? ¿En qué situaciones doy la adrenalina o epinefrina? Cuando para el corazón. Bien, una de las situaciones donde más se usa es en el paro cardíaco, cuando el corazón se para. La atropina dice que es un antagonista, por lo tanto, bien dijeron ustedes que bloquea esto. Si lo bloquea, ¿qué va a producir? ¿Qué produce? El aumento. de las 4 propiedades. Voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la tensión arterial. Entonces, estos dos medicamentos, la adrenalina y la atropina, básicamente producen lo mismo. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial. Pero el mecanismo por el cual producen es distinto. La atropina aumenta las 4 propiedades, como dijimos, todo esto, a expensa de que bloquea el parasimpático y permite que el simpático actúe. Imagínense esto, imagínense, tenía el corazón en el medio, que contrae y se relaja, de un lado el simpático y del otro el parasimpático y simpático. Los dos mantienen la frecuencia. Si yo saco uno, saqué el parasimpático, lo saqué, queda el simpático, que lo que va a hacer, va a estimular a que se contraiga y mantenga mayor presión arterial. Ahora, si aparte de eso, le doy un medicamento acá, le doy un medicamento que actúe de este lado, del sistema, aparte de estar solo, le estoy dando un medicamento que más lo estimula. Por ejemplo, le doy adrenalina. Le doy de un lado la atropina, que bloquea todo el parasimpático, y le doy adrenalina, que estimula el simpático. Entonces la adrenalina, la acción de la adrenalina es igual al sistema nervioso simpático. Es un estimulante del sistema nervioso simpático, un simpático mimético. Tiene efecto en los receptores alfa y beta. Nosotros estamos viendo el efecto del receptor beta 1. Hay receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Están en distintos lugares. La adrenalina estimula, como actúa acá, en el sistema nervioso simpático, estimula todos los 4 receptores. Uno de esos receptores, el beta 1, está acá. Por eso, al estimular el receptor beta 1, produce el efecto que es aumento de la presión arterial, aumento de las 4 propiedades. Vienen ampollas de 1 miligramo por mililitro. La dosis se da en bolo, es decir, se va por vía endovenosa, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, en el paro cardíaco, que es donde más se usa, o por tubo endotraqueal el doble, 2,5 miligramos cada 3 a 5 minutos. Por lo tanto, la vía de administración va a ser endovenosa o por tubo endotraqueal en el paro cardíaco. Para darlo por tubo endotraqueal, se diluyen 10 mililitros de solución fisiológica y se da por dentro del tubo, nunca en dextrosa, siempre en solución fisiológica. Algunas precauciones. Es arritmogénico, y ya lo sabemos, por lo tanto esto necesita tener un monitoreo. Si voy a dar adrenalina, tengo que tener un monitoreo para saber si mejora o no lo que estoy buscando en el paro cardíaco, que mejore la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, por lo tanto necesito un monitoreo. Y la atropina, la acción de la atropina es un anticolinérgico, es decir, que actúa en contra del sistema nervioso parasimpático. Es un anticolinérgico, es decir, que bloquea al sistema colinérgico, que es lo mismo que parasimpático. Y si lo bloquea, deja que actúe directamente el sistema simpático, que aumente las 4 propiedades del corazón. La ampolla viene igual que la adrenalina, 1 miligramo por 1 mililitro. Se da en el paro cardíaco bradisistólico, así que cursa con bradicardia, hipotensión y bradicardia. En ese paro cardíaco se da 1 miligramo en bolo, una ampolla en bolo, y por tubo endotraqueal igual que el otro, 2,5 miligramos. La dosis es 0,04 miligramos kilo. La vía es endovenosa o por tubo endotraqueal. Se da la dilución en 10 mililitros de solución fisiológica y administrada por tubo endotraqueal. Cuando se administra por tubo endotraqueal, dentro del tubo endotraqueal, diluido en solución fisiológica, nunca diluido en dextrosa. En el paro cardíaco se administra cada 3 a 5 minutos hasta llegar a la dosis plena, que son aproximadamente 3 ampollas. Con 3 ampollas ya logro
en una persona de, por ejemplo, de 80 kilos, ya logré la dosis máxima que es 0,04 miligramos kilo. Y no se debe mezclar con ningún otro medicamento. Siempre, tanto la adrenalina como la atropina deben darse con solución fisiológica nada más, ningún otro medicamento porque se puede precipitar o inhibir. Vamos a otro. Vamos a ver cómo el sistema nervioso autónomo actúa en los pulmones y qué medicamentos tenemos disponibles para las patologías pulmonares. Entonces, cuando hablamos de a nivel de los pulmones, hay dos funciones que tienen que ver con los bronquios y con las secreciones bronquiales. Los bronquios se dilatan o se contraen. Al tener un músculo, contraer o dilatar. Cuando se contraen decimos que tenemos broncoespasmo. Por ejemplo, una persona que tiene broncoespasmo, estos bronquios, los de los pulmones, se han contraído muchísimo. Un broncoespasmo es la contracción de estos. Voy a tener medicamentos agonistas y antagonistas y medicamentos, lo mismo que el otro, agonistas y antagonistas. Medicamentos que estimulan el parasimpático y lo inhiben, medicamentos que estimulan el simpático y lo inhiben. En este lado voy a tener dos medicamentos, el salbutamol y el ipratropio. Ipratropio y salbutamol. Cuando hay un salbutamol que es agonista, estimula el simpático. Al estimular el simpático, actúan los receptores beta 2. Al actuar en los receptores beta 2, hace que los bronquios se dilaten. Entonces, finalmente, el salbutamol produce broncodilatación. En cambio, el parasimpático dijimos que inhibía. Como el parasimpático inhibe, a mí no me sirve un medicamento que produzca, que inhiba los bronquios. ¿Para qué me serviría un medicamento que inhiba los bronquios? Pero sí puedo dar un antagonista que bloquea acá, un anticolinérgico, que bloquee este. Si bloquea esto, si lo bloquea, actúa este solo. Por lo tanto, indirectamente, el ipratropio produce broncodilatación. Finalmente produce broncodilatación. Pero no es un efecto propio. Es un efecto que tiene que ver también con el sistema nervioso simpático. El ipratropio va a bloquear esto, va a evitar que el parasimpático produzca broncoconstricción y por lo tanto también va a producir broncodilatación, principalmente a expensas del sistema nervioso simpático que ya de por sí produce broncodilatación. Los receptores beta, resulta que en el corazón yo tengo unos receptores que se denominan beta 1, y en el pulmón tengo uno que se denomina beta 2. Entonces, a veces, este medicamento, el salbutamol, tiene efecto beta 2, que ya sé, pero también actúa en los receptores beta 1. Y si actúa en los receptores beta 1, van a aumentar las propiedades del corazón. Es decir, que va a producir taquicardia, hipertensión y arritmias. El salbutamol tiene efecto tanto en los beta 2 principalmente y también en los beta 1, más o menos, depende mucho de las personas, y en algunas personas produce mucha taquicardia y arritmia. En cambio el otro, estamos acá, el otro no. El ipratropio solo, el ipratropio lo único que hace es bloquear el parasimpático, evita el estímulo del parasimpático que produce broncoconstricción y deja que el simpático actúe solo. Es más fisiológico, ¿no? Si yo no le doy salbutamol, le doy solamente ipratropio, este actúa solo. Nosotros vamos a continuar la clase que viene con lo que queda del sistema nervioso autónomo. Chicos, con mucho amor y cariño nos estoy despidiendo de ustedes. Dios mediante nos estaremos viendo el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Chau, chau, chau. Hasta luego. Chao, profe.